Aquella fue la primera vez que crucé a alguien por el monte, y todavía recuerdo cada detalle de esa noche como si hubiera ocurrido ayer. En ese entonces yo tenía apenas 20 años, quizá 21 como mucho, y sinceramente no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. No era algo que hubiera planeado hacer con mi vida. Yo no crecí pensando que terminaría guiando gente por caminos ocultos entre cerros y arroyos secos en medio de la noche. En ese tiempo trabajaba en lo que saliera. Algunos días ayudaba en construcción cargando sacos de cemento bajo el sol. Otros días descargaba cajas en un mercado pequeño del pueblo. Y de vez en cuando, ayudaba a un tío mío que tenía unas cuantas vacas en un terreno lleno de mezquites y tierra seca, donde el viento siempre levantaba polvo. Era una vida sencilla y un poco dura, pero era lo que había. El que realmente me metió en todo eso fue mi primo Ernesto. Ernesto era mayor que yo, unos 8 años quizá, y tenía algo en la forma de moverse que solo tienen las personas que pasan demasiado tiempo en el monte. Caminaba con calma, mirando siempre el suelo, como si estuviera leyendo el terreno. Él podía ver una piedra movida o una rama quebrada y decirte exactamente quién había pasado por allí y cuánto tiempo antes. Yo siempre había pensado que exageraba, hasta esa noche. Una tarde apareció en la casa de mi madre manejando una camioneta vieja que parecía que se iba a desarmar en cualquier momento. Se bajó, me saludó como si nada, y después de hablar un rato con mi madre, me llamó aparte. Me dijo que necesitaba ayuda para una caminata. No dijo mucho más. No mencionó la frontera ni habló de cruzar gente. Solo dijo caminata. Pero yo no era tonto. En el pueblo todos sabíamos más o menos a qué se dedicaba Ernesto. Aún así, en esos años uno no hacía demasiadas preguntas cuando había dinero de por medio. Salimos poco después del atardecer. Recuerdo bien el momento en que dejamos el pueblo, porque el cielo estaba empezando a ponerse oscuro y el aire se sentía completamente quieto. No había viento, ni siquiera ese movimiento leve que hace que las hojas de los árboles rocen unas con otras. Era uno de esos silencios del monte que parecen demasiado profundos, como si todos los animales hubieran decidido esconderse al mismo tiempo. Condujimos durante casi 1 hora por un camino de tierra lleno de baches hasta que Ernesto finalmente detuvo la camioneta cerca de una cerca de alambre oxidado que marcaba el límite de un rancho abandonado. Las luces del motor iluminaron un pequeño claro entre los arbustos, y entonces los vi. Ya estaban esperando. Era una familia de 3. Un hombre, una mujer y un niño pequeño que no tendría más de 6 o 7 años. Tenían mochilas ligeras y una bolsa de plástico con algunas botellas de agua y unas tortillas envueltas en papel aluminio. El niño miraba todo a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si el monte fuera algo completamente nuevo para él. Ernesto habló con el padre unos minutos en voz baja mientras yo revisaba las linternas y acomodaba las botellas de agua en mi mochila. Cuando terminó la conversación se acercó a mí, me dio una palmada en el hombro y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo que esa noche yo iba a ir adelante guiando el camino. En ese momento sentí un hueco extraño en el estómago. Yo conocía esos cerros más o menos, claro, pero nunca había guiado a nadie. Nunca. Ernesto debió notar mi cara porque sonrió un poco y me dijo que no era tan complicado. Me explicó que primero debíamos seguir un arroyo seco durante un buen tramo y que cuando viéramos 3 mezquites torcidos creciendo juntos teníamos que girar hacia el norte. Sonaba sencillo cuando él lo decía. Comenzamos a caminar poco después. El terreno estaba lleno de piedras sueltas y plantas espinosas que parecían diseñadas específicamente para engancharse en la ropa. La luna apenas comenzaba a salir detrás de los cerros, así que al principio caminábamos casi completamente en la oscuridad. El niño avanzaba entre sus padres sosteniendo la mano de su madre, y cada pocos minutos preguntaba cuánto faltaba. Preguntaba si ya estábamos cerca o si íbamos a ver coyotes. Su padre siempre respondía lo mismo, con voz tranquila.
Le decía que faltaba poquito más, que ya casi llegábamos. Pero todos sabíamos que no era cierto. Apenas habíamos empezado. Después de caminar cerca de 1 hora llegamos al arroyo seco que Ernesto había mencionado. Era una franja ancha de tierra clara llena de piedras redondeadas que brillaban ligeramente bajo la luz de la luna. Ese tipo de lugar es bueno para caminar porque no deja huellas claras. Seguimos el cauce durante bastante tiempo sin hablar mucho. Solo se escuchaban nuestras botas moviendo las piedras y el sonido ocasional de algún insecto en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché algo que no me gustó. Al principio pensé que era un animal pequeño, tal vez un armadillo moviéndose entre los arbustos o algún venado joven pasando cerca. Pero el sonido volvió a repetirse, y esta vez era diferente. Era un crujido lento, pesado, como pasos. Me detuve y levanté la mano para que todos se quedaran quietos. Ernesto se acercó a mi lado y me preguntó qué pasaba. Le dije que había escuchado algo en los arbustos del otro lado del arroyo. Nos quedamos en silencio unos segundos escuchando. El monte parecía completamente inmóvil, pero entonces volvió a sonar. Un paso lento, luego otro. Algo se estaba moviendo entre los arbustos, y por la forma en que crujían las ramas supe inmediatamente que era grande. Demasiado grande para ser un conejo o un zorro. El niño empezó a hablar otra vez, preguntando qué había sido ese ruido, pero su madre le cubrió la boca suavemente y lo acercó más a ella. Ernesto miró hacia la oscuridad durante unos segundos largos, con esa mirada tranquila que siempre tenía, y luego hizo algo que me pareció extraño. No encendió la linterna, no gritó, ni siquiera intentó acercarse para ver mejor. Simplemente se inclinó hacia mí y me dijo en voz muy baja que siguiéramos caminando. Le pregunté si no íbamos a ver qué era. Él negó con la cabeza sin dejar de mirar hacia el monte. Después me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Me dijo que en el monte hay cosas que es mejor no buscar. Continuamos caminando. Pero ahora todos escuchábamos los pasos. Venían detrás de nosotros. A veces se detenían durante unos segundos y luego volvían a avanzar, siempre manteniendo más o menos la misma distancia. Era como si aquello estuviera siguiéndonos, pero sin acercarse demasiado. El niño volvió a preguntar algo, aunque esta vez su padre le pidió que guardara silencio. Nuestra caminata se volvió un poco más rápida. Yo trataba de concentrarme en el camino, mirando constantemente el terreno para encontrar los 3 mezquites torcidos que Ernesto había mencionado. Pasaron varios minutos que se sintieron mucho más largos de lo que realmente fueron. Finalmente los vi. Los 3 árboles estaban inclinados hacia un lado, creciendo juntos en una pequeña colina de tierra roja. Cuando los reconocí, sentí un alivio enorme. Giramos hacia el norte, tal como Ernesto había indicado. En el momento en que dejamos el arroyo seco, los pasos detrás de nosotros se detuvieron. No volvimos a escucharlos. El silencio regresó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible en medio del monte. Caminamos otros 40 minutos hasta que llegamos a una cerca vieja caída que marcaba el final de nuestra ruta. Del otro lado, a lo lejos, ya se veían las luces de una carretera. El padre de familia suspiró con alivio cuando las vio. El niño parecía demasiado cansado para seguir preguntando cosas. Ernesto habló unos minutos con el hombre mientras yo bebía agua y trataba de recuperar el aliento. Antes de irse, el padre se acercó a mí y me estrechó la mano con fuerza. Me dio las gracias varias veces. Pero mientras hablaba yo no podía dejar de mirar hacia el monte. Había algo en mi cabeza que me decía que aquello no se había ido realmente, que todavía estaba allí. Y justo cuando estábamos subiendo de nuevo a la camioneta para regresar, escuché el crujido otra vez, muy lejos esta vez, entre los árboles, como si algo estuviera caminando lentamente de regreso hacia la oscuridad. Esa noche aprendí 2 cosas que nunca olvidé. La primera es que cruzar gente por el monte nunca es tan sencillo como parece. Y la segunda es que en esos cerros hay cosas que te observan desde la distancia.
A veces caminan contigo durante un rato, y otras veces simplemente esperan a que te vayas para volver a moverse en la oscuridad. Para cuando ocurrió esta historia, yo ya llevaba varios años haciendo ese trabajo. Ya no era el muchacho nervioso que seguía a mi primo tratando de no perder el rumbo entre los cerros. Para entonces, yo ya conocía muchos de los caminos que cruzan esas montañas, los arroyos secos que sirven de guía cuando la luna está baja, y también había aprendido algo que no te enseñan la primera vez que te metes en esto. El monte tiene zonas que es mejor rodear. No porque haya policía, ni porque el terreno sea imposible de cruzar, sino porque hay lugares donde el bosque se siente raro. Lugares donde incluso los animales parecen evitarlos. Después de suficientes noches caminando allí, uno aprende a notar esas cosas. Esa caminata empezó de una forma distinta a las demás. Primero, porque no era una familia ni un grupo grande. Eran solo 3 hombres. Y segundo, porque no venían con esa mezcla de miedo y esperanza que normalmente se ve en la gente que está intentando cruzar. La mayoría llega con los ojos inquietos, mirando todo, preguntando cuánto falta, preguntando si el camino es seguro. Estos 3 no. Ellos estaban tranquilos, demasiado tranquilos. Recuerdo que llegué al punto de encuentro poco antes de que oscureciera. Era un claro pequeño al borde de una zona de selva espesa, donde los árboles crecen tan juntos que desde afuera parece una pared verde. Yo había estado allí muchas veces antes, así que mientras esperaba, me senté sobre un tronco caído y bebí un poco de agua. El aire estaba húmedo, como siempre en ese tipo de bosque, y había ese olor constante a tierra mojada y hojas en descomposición que nunca desaparece del todo. Los hombres llegaron unos 20 minutos después, caminando por el sendero sin hacer casi ruido. Eso fue lo primero que me llamó la atención. La mayoría de la gente que no está acostumbrada al monte pisa ramas secas, mueve hojas, tropieza con raíces. Estos no. Caminaban como si hubieran pasado media vida en la selva. El primero era alto y delgado, con una barba corta y el pelo recogido detrás de la cabeza. El segundo era más bajo y ancho de hombros, y el tercero caminaba unos pasos detrás de los otros 2, observando todo a su alrededor con una calma que me incomodó un poco. Cuando nos saludamos apenas intercambiamos unas pocas palabras. Dijeron sus nombres, aunque ahora ni siquiera estoy seguro de si eran reales, y después uno de ellos preguntó cuánto tardaríamos en llegar al punto donde alguien los recogería. Les dije que si caminábamos sin detenernos demasiado, unas 4 horas, tal vez un poco más. Comenzamos a caminar cuando el cielo todavía tenía algo de luz. En ese tipo de selva es mejor entrar antes de que se haga completamente oscuro, porque así te da tiempo de adaptarte al terreno. El sendero que elegí era uno que había usado varias veces antes. No era el más corto, pero sí uno bastante seguro, con menos posibilidad de encontrarte con patrullas o con gente armada que no quiere testigos. Durante la primera hora todo fue bastante normal. Caminábamos en silencio, escuchando el sonido constante de los insectos y el movimiento ocasional de algún animal pequeño entre los arbustos. Pero después ocurrió algo que me hizo fruncir el ceño. Llegamos a una bifurcación natural donde el sendero se dividía en 2. Yo ya sabía cuál era el camino correcto, así que giré a la izquierda sin pensarlo demasiado. Apenas había avanzado unos pasos cuando uno de los hombres, el más alto, levantó la mano y dijo algo muy simple. Dijo que no. Solo eso. Después señaló hacia el otro sendero. Al principio pensé que simplemente estaba confundido, así que le expliqué que ese camino no llevaba hacia donde necesitábamos ir. Él no discutió ni levantó la voz. Solo repitió lo mismo. No. Y volvió a señalar el otro sendero. Durante unos segundos nos quedamos allí en silencio. Finalmente decidí no discutir demasiado y tomamos el camino que él había señalado. Pensé que quizá conocía algún atajo, pero después de unos 15 minutos caminando ese sendero, comenzó a curvarse en una dirección que no me gustaba. No era peligrosa, pero sí más larga. Yo iba adelante,
iluminando el suelo con una linterna pequeña para evitar raíces y piedras. Cuando el terreno volvió a dividirse, intenté girar hacia el oeste para recuperar el rumbo original. Y otra vez ocurrió lo mismo. El mismo hombre me detuvo. Esta vez ni siquiera habló. Solo señaló otro sendero entre los árboles. Fue en ese momento cuando empecé a notar algo raro. Cada vez que elegía un camino, los hombres parecían observar el bosque alrededor antes de dejarme avanzar. No miraban el suelo como alguien que intenta orientarse. Miraban los árboles. Miraban las zonas más oscuras entre la vegetación, como si estuvieran verificando algo. Durante la tercera vez que ocurrió lo mismo, decidí preguntarles directamente si conocían la zona. El hombre más bajo fue el único que respondió. Dijo que habían estado cerca de esos montes antes. No explicó cuándo ni por qué. Seguimos caminando durante horas. El bosque se volvió cada vez más espeso y la humedad era tan fuerte que la ropa se pegaba al cuerpo. A veces escuchábamos monos a lo lejos o el aleteo repentino de algún pájaro nocturno que se movía entre las ramas. Pero había ciertas partes del bosque que se sentían distintas. Zonas donde el ruido de los insectos desaparecía de repente. Donde el aire parecía más pesado. Y cada vez que nos acercábamos a uno de esos lugares, los hombres cambiaban de dirección sin decir mucho. No corrían ni parecían asustados. Solo evitaban esas zonas con una naturalidad que me hizo sentir incómodo. Recuerdo especialmente un momento en que llegamos a un pequeño claro rodeado por árboles muy altos. La luna apenas se filtraba entre las ramas, pero aún así se podía ver que el suelo estaba completamente limpio, sin hojas, sin ramas caídas, nada. Era extraño porque en ese tipo de bosque siempre hay algo cubriendo el suelo. Me detuve unos segundos observando el lugar y pensé que podríamos atravesarlo directamente para ahorrar tiempo. Pero antes de que pudiera decir nada, el tercer hombre, el que casi no hablaba, se adelantó un paso y dijo algo muy tranquilo. Dijo que no camináramos por allí. Le pregunté por qué. No respondió de inmediato. Solo miró el claro durante unos segundos más y luego dijo que ese no era un buen lugar. Rodeamos el claro caminando entre árboles muy juntos. Mientras lo hacíamos, tuve la sensación extraña de que algo nos observaba desde el centro de ese espacio vacío. No escuché pasos ni movimientos, pero era una de esas sensaciones que te recorren la espalda sin que puedas explicarlas. Cuando finalmente dejamos ese lugar atrás, el sonido de los insectos regresó poco a poco, como si alguien hubiera subido el volumen de la selva otra vez. Seguimos caminando quizá otra hora más, hasta que el terreno empezó a descender suavemente hacia un arroyo pequeño. Yo reconocí inmediatamente el lugar. Sabía que estábamos cerca del punto donde un vehículo debía recogerlos. Las luces de una carretera lejana se veían entre los árboles como puntos pequeños y temblorosos. Cuando nos detuvimos cerca del arroyo, los tres hombres parecían tan tranquilos como al principio. Uno de ellos me entregó el pago acordado y me dio las gracias de forma breve. Fue entonces cuando el hombre alto se acercó un poco más y dijo algo que todavía recuerdo con claridad. No lo dijo de forma dramática, ni como una advertencia. Lo dijo casi como si estuviera compartiendo una observación simple. Miró hacia el bosque oscuro detrás de nosotros y dijo que esos montes están llenos de senderos. Algunos los usan los animales. Otros los usan las personas. Pero también existen caminos que no pertenecen a ninguno de los dos. Después de una pequeña pausa, añadió algo más. Dijo que en esos montes hay caminos para los vivos y caminos para lo demás. No pregunté qué quiso decir exactamente. La camioneta que debía recogerlos apareció unos minutos después en el camino cercano. Y cuando los tres hombres se marcharon, yo me quedé un rato más junto al arroyo, escuchando el sonido del agua moviéndose entre las piedras. Mientras regresaba solo por el bosque, no pude evitar recordar el claro vacío que habíamos rodeado. Y por primera vez en muchos años caminando por esos montes, sentí que tal vez yo no conocía esos caminos tan bien como pensaba.
De todas las caminatas que hice en esos años, hay una que todavía recuerdo con una claridad incómoda. No porque haya sido la más larga ni la más peligrosa en términos normales. He pasado por lugares mucho más complicados que esa montaña. Pero esa noche tenía algo distinto. Algo en el ambiente que te hacía sentir que no estábamos solos allá arriba, aunque el monte estuviera cubierto por lluvia, niebla y oscuridad. Había estado lloviendo desde la tarde. No una lluvia ligera de esas que vienen y se van, sino una lluvia constante, pesada, que empapa la tierra hasta volverla barro espeso. Yo ya sabía que caminar en esas condiciones era una mala idea, pero a veces la gente que organiza estos cruces no quiere esperar. Había un grupo de 5 personas que necesitaban pasar esa misma noche, porque al día siguiente la zona iba a tener más movimiento de lo normal. Así que cuando me llamaron al punto de encuentro, ya era casi de noche, y el cielo estaba completamente cubierto por nubes negras. El grupo estaba esperando bajo un techo improvisado hecho con una lona azul amarrada entre 2 árboles. Había 2 hombres jóvenes, una mujer de unos 30 años más o menos, y una pareja mayor que caminaba muy junta como si uno dependiera del otro para mantener el equilibrio. Todos estaban mojados aunque apenas habíamos empezado. La lluvia golpeaba las hojas del bosque con tanta fuerza que el sonido era casi constante, como si alguien estuviera sacudiendo miles de pequeñas bolsas de plástico sobre nuestras cabezas. Antes de salir les expliqué algo que siempre decía cuando las condiciones eran malas, que esa noche lo más importante era no separarse del grupo y no tratar de avanzar solos, aunque pensaran que podían hacerlo más rápido. Comenzamos la caminata poco después. El sendero subía por una ladera cubierta de árboles bajos y raíces gruesas que sobresalían del suelo. En condiciones normales, ese camino no era difícil, pero con la lluvia todo se había vuelto resbaloso. Cada paso requería cuidado porque el barro se pegaba a las botas y las piedras se movían bajo el peso del cuerpo. Yo iba adelante con una linterna pequeña, intentando iluminar lo suficiente para ver dónde pisar. El problema era que el viento soplaba con ráfagas fuertes que hacían que la lluvia entrara casi horizontal entre los árboles. Durante la primera hora avanzamos lento pero constante. Nadie hablaba mucho porque el sonido de la lluvia hacía difícil escuchar cualquier cosa. Además, cuando uno está subiendo una montaña bajo tormenta, la respiración se vuelve pesada y prefieres guardar energía. En un momento la niebla empezó a bajar desde las partes más altas del cerro. No fue algo repentino. Simplemente poco a poco el bosque comenzó a desaparecer detrás de una capa blanca que flotaba entre los árboles. Pronto, la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Ese fue el momento en que comenzaron los problemas con las linternas. Primero una de las luces se apagó cuando el agua se filtró por la tapa de la batería. Luego otra empezó a parpadear hasta quedar completamente oscura. Yo tenía una linterna que funcionaba bien, pero el viento era tan fuerte que a veces parecía apagar incluso la luz misma. La lluvia golpeaba el haz de luz creando una cortina brillante frente a nosotros que hacía difícil ver el terreno real. Fue también alrededor de ese momento cuando escuchamos el primer silbido. Al principio fue tan débil que pensé que lo había imaginado. Un sonido corto, agudo, que venía desde algún lugar más abajo en la montaña. Me detuve un momento para escuchar mejor. Los demás también se quedaron quietos detrás de mí. Durante unos segundos solo se escuchó el viento moviendo las ramas y el golpeteo constante de la lluvia sobre las hojas. Cuando estaba a punto de seguir caminando, volvió a sonar. Esta vez más claro. Uno de los hombres del grupo preguntó si era otra persona. Yo no respondí inmediatamente porque estaba tratando de ubicar la dirección del sonido. En esas montañas a veces hay otros guías trabajando la misma noche. Es algo que pasa. Y a veces usan silbidos para comunicarse entre grupos cuando la distancia es grande. Así que al principio pensé que podría ser eso. Tal vez otro coyote señalando su posición. Continuamos avanzando unos minutos más. Entonces uno de los hombres del grupo silbó de vuelta. No fue algo que yo le pidiera, simplemente lo hizo.
quizás pensando que era la forma normal de responder. Y apenas terminó el sonido, el silbido regresó. Pero lo extraño fue la velocidad. El sonido volvió antes de que el eco del primero desapareciera entre los árboles. Demasiado rápido para alguien que estuviera lejos en la montaña. Nos quedamos en silencio otra vez. El hombre que había silbado me miró como esperando una explicación. Yo no tenía ninguna. La niebla se movía lentamente entre los troncos y la lluvia seguía cayendo con la misma intensidad. Seguimos caminando, aunque ahora todos parecían un poco más atentos a los sonidos alrededor. Durante unos 15 minutos no escuchamos nada más aparte del viento y nuestras botas hundiéndose en el barro. Pensé que tal vez había sido una ave nocturna o algún sonido extraño causado por el viento. Pero justo cuando comenzábamos a subir la parte más empinada del sendero, el silbido volvió. Esta vez venía desde otro lado. Uno de los hombres giró inmediatamente hacia el sonido. La mujer del grupo se acercó más a los demás. Nadie dijo nada durante unos segundos largos. El problema era que el silbido no sonaba como un animal. Tenía una estructura demasiado clara. 2 notas cortas, luego una pausa. Y entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La pareja mayor que venía caminando al final del grupo comenzó a hablar entre ellos en voz baja. Apenas estaban susurrando. Pero antes de que terminaran la frase, escuchamos otro silbido. Exactamente con el mismo ritmo que el sonido de su conversación. Fue tan inmediato que todos nos quedamos quietos al mismo tiempo. El hombre joven que iba detrás de mí preguntó en voz baja si alguien más estaba en el monte con nosotros. Yo miré hacia la niebla intentando ver más allá de la luz de la linterna, pero no había nada. Solo árboles oscuros y la lluvia cayendo en diagonal. En ese momento tomé la decisión de seguir avanzando sin responder a ningún sonido. Les dije al grupo que no hablaran más de lo necesario y que caminaran pegados unos a otros. La subida se volvió más difícil a medida que avanzábamos. El barro nos hacía resbalar constantemente y el viento parecía empujarnos hacia atrás. Pero lo peor era que los silbidos no se detuvieron. A veces sonaban lejos. Otras veces parecían venir desde muy cerca, escondidos entre la niebla. Y siempre aparecían en momentos extraños, como si estuvieran respondiendo a nosotros aunque nadie hubiera hecho ruido. Después de casi 2 horas de caminata llegamos finalmente a la cresta de la montaña. Desde allí el camino descendía hacia un valle donde sabíamos que nos recogería un vehículo. En cuanto empezamos a bajar, la lluvia comenzó a disminuir lentamente. La niebla seguía allí, pero el viento ya no era tan fuerte. Fue entonces cuando escuchamos el último silbido. Esta vez vino desde arriba, desde el lado de la montaña que acabábamos de cruzar. Me detuve un momento y miré hacia atrás. La linterna apenas iluminaba unos pocos árboles cubiertos de niebla. No había movimiento, no había pasos, solo el sonido lejano del agua escurriendo entre las piedras. Continuamos bajando sin mirar atrás. Llegamos al punto de encuentro cerca del amanecer. El vehículo apareció por el camino de tierra, y el grupo subió rápidamente, agradecidos de haber terminado la caminata. Uno de los hombres me preguntó antes de irse si yo sabía quién había estado silbando en la montaña. Le dije que probablemente había sido otro guía trabajando en la zona, pero la verdad es que nunca lo creí del todo. He vuelto a pasar por esa montaña varias veces desde entonces, incluso en noches con niebla y viento fuerte, y nunca he vuelto a escuchar esos silbidos. Pero a veces, cuando estoy caminando en silencio por un sendero oscuro, recuerdo la forma en que aquel sonido respondía antes de que cualquiera de nosotros hablara. Como si algo allá afuera estuviera escuchando cada movimiento y tratando de imitarnos desde la oscuridad. Para cuando ocurrió esta historia yo ya había guiado a mucha gente por esos montes. Familias, grupos pequeños, gente joven, gente mayor, incluso personas que claramente no estaban preparadas para caminar horas en la oscuridad. Con el tiempo uno empieza a notar patrones.
¿Sabes quién se va a cansar primero? ¿Quién va a entrar en pánico cuando escuche un ruido en el bosque? ¿Quién va a empezar a hacer preguntas cada 10 minutos? Pero de vez en cuando, aparece alguien que no encaja en ninguno de esos patrones. Personas que desde el principio te hacen sentir que la caminata va a ser distinta. El anciano del que voy a hablar era exactamente así. Aquella noche el grupo era pequeño, solo 4 personas. 2 hombres jóvenes que parecían hermanos, una mujer de unos 30 años que apenas hablaba, y el anciano. Cuando llegué al punto de encuentro, lo primero que pensé fue que alguien había cometido un error al incluirlo en el grupo. Tendría cerca de 70 años, tal vez más. El cabello completamente blanco, la espalda un poco encorvada, y llevaba un morral pequeño de tela que parecía haber sido reparado muchas veces. No tenía el aspecto de alguien que pudiera caminar toda la noche por terreno irregular. Pensé que quizás sería uno de esos casos donde terminamos avanzando muy lento, porque alguien no puede seguir el ritmo. Pero cuando empezamos a caminar me di cuenta de que había juzgado mal la situación. El sendero que tomamos esa noche atravesaba una zona de monte alto que sube lentamente hacia una serie de colinas cubiertas de bosque. No era la ruta más corta, pero era una de las más seguras porque casi nadie la usa durante la noche. El suelo estaba seco y cubierto por una capa gruesa de hojas crujientes. Cada paso producía ese sonido suave que hacen las hojas secas cuando se rompen bajo el peso. Yo iba adelante marcando el paso como siempre, tratando de mantener un ritmo que no agotara al grupo demasiado rápido. Después de unos 20 minutos miré hacia atrás para ver cómo venían, y fue ahí cuando noté algo raro. El anciano caminaba justo detrás de mí. No estaba jadeando ni parecía cansado. De hecho, se movía con una facilidad que no coincidía con su edad. Sus pasos eran firmes y seguros, como si conociera exactamente dónde poner el pie, incluso cuando la luz de la linterna apenas iluminaba el sendero. Los otros 3 del grupo ya estaban respirando más fuerte por la subida, pero él mantenía el mismo ritmo sin esfuerzo aparente. En un momento incluso, me adelantó unos pasos mientras yo revisaba el terreno delante. No lo hizo de forma arrogante ni nada parecido. Simplemente caminó, miró a su alrededor y luego esperó a que los demás lo alcanzáramos. Durante la primera hora apenas intercambiamos palabras. El bosque estaba tranquilo esa noche. Se escuchaban grillos, el movimiento ocasional de algún animal pequeño entre los arbustos y el crujido constante de nuestras botas sobre el suelo. Pero cada cierto tiempo notaba algo curioso. El anciano miraba los árboles como si estuviera reconociéndolos. A veces tocaba la corteza de uno mientras pasaba, o observaba una roca grande al borde del sendero con una expresión de reconocimiento. No era la forma en que alguien mira el paisaje por primera vez. Era más bien la forma en que uno observa un lugar que ya conoce. Después de un par de horas decidí que era buen momento para hacer una pausa. Encontramos un espacio abierto entre los árboles, donde el terreno se volvía plano por unos metros. El grupo dejó caer sus mochilas y comenzó a beber agua. La mujer se sentó sobre una raíz gruesa y los 2 hombres jóvenes aprovecharon para estirar las piernas. El anciano, en cambio, permaneció de pie mirando el bosque que nos rodeaba. Había algo en su forma de observar el lugar que me hizo sentir curiosidad. Le pregunté si ya había caminado por esos montes antes. El hombre tardó unos segundos en responder. No parecía estar buscando una respuesta, más bien estaba escuchando algo. Finalmente dijo que sí, que había pasado por allí hace muchos años. No explicó por qué ni en qué circunstancias. Solo dijo que el monte cambia con el tiempo, pero que ciertas cosas permanecen iguales si sabes dónde mirar. Mientras hablábamos, el viento comenzó a moverse suavemente entre las ramas más altas. El sonido era bajo, casi como un susurro largo que viajaba entre los árboles. El anciano miró hacia la parte más oscura del bosque, y entonces dijo algo que en ese momento me pareció una simple historia de gente del campo. Comentó que esas montañas están llenas de relatos antiguos.
historias que se contaban mucho antes de que existieran carreteras o caminos marcados. Según él, había criaturas que vivían en esas partes del monte donde casi nadie camina ya. Cosas que no necesariamente buscan a las personas, pero que se dejan ver cuando los humanos pasan demasiado tiempo dentro de su territorio. Los dos hombres jóvenes se rieron un poco cuando escucharon eso. Uno de ellos dijo que probablemente eran solo animales grandes o historias para asustar a los niños. El anciano no discutió ni trató de convencerlos de lo contrario. Solo sonrió ligeramente y dijo que la mayoría de las cosas del monte prefieren que pensemos exactamente eso. Después de unos minutos, retomamos la caminata. El sendero comenzó a subir otra vez entre árboles más viejos, de esos que tienen raíces enormes saliendo de la tierra como serpientes petrificadas. La luna se filtraba débilmente entre las ramas, creando sombras largas que se movían lentamente con el viento. Mientras avanzábamos, noté que el anciano volvía a mirar ciertos lugares específicos del bosque. En un momento incluso se detuvo junto a una roca grande cubierta de musgo y la observó durante unos segundos, como si estuviera recordando algo. Le pregunté si todo estaba bien. Él respondió que sí, que solo estaba confirmando que el camino seguía siendo el mismo. Eso me pareció extraño, porque ese sendero no aparecía en ningún mapa. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Aún así, el anciano parecía orientarse sin dificultad. Hubo un momento en particular que me dejó pensando. Llegamos a una parte donde el camino se dividía en dos senderos muy parecidos. Yo sabía cuál tomar porque ya lo había recorrido antes, pero antes de que pudiera decidir, el anciano señaló el sendero correcto sin decir una palabra. Cuando le pregunté cómo lo sabía, simplemente respondió que algunas piedras no se mueven con los años, y que eso era suficiente para reconocer un lugar. Seguimos caminando durante otra hora hasta que finalmente comenzamos a descender hacia el valle donde los recogería un vehículo. Las luces de una carretera distante se veían entre los árboles como pequeños puntos amarillos. El grupo parecía aliviado al darse cuenta de que el final estaba cerca. Cuando llegamos al lugar acordado, nos detuvimos cerca de un arroyo pequeño, donde el agua corría lentamente entre las rocas. Mientras esperábamos el vehículo, el anciano se acercó a mí. Su expresión era tranquila, casi amable. Me agradeció por guiar al grupo esa noche y dijo que el camino había sido más fácil de lo que esperaba. Luego miró hacia la montaña que habíamos cruzado. Permaneció observándola durante unos segundos largos, como si estuviera despidiéndose de algo. Fue entonces cuando dijo algo que todavía recuerdo con mucha claridad. Dijo que mucha gente piensa que cruzar una montaña es simplemente caminar de un lado al otro, pero que esas montañas han estado allí mucho antes de nosotros, observando a quienes pasan por sus senderos. Después hizo una pausa breve, como si estuviera decidiendo si debía decir lo siguiente o no. Finalmente añadió una frase que me dejó pensando durante todo el camino de regreso. Dijo que no todos los que cruzan la montaña la abandonan. La camioneta llegó unos minutos después y el grupo subió rápidamente. El anciano fue el último en entrar. Antes de cerrar la puerta me miró una vez más. Levantó la mano en señal de despedida y luego desapareció dentro del vehículo mientras éste se alejaba por el camino de tierra. Esa noche regresé solo por el mismo sendero que habíamos usado para cruzar la montaña. El bosque estaba completamente silencioso, excepto por el sonido ocasional del viento entre las hojas. Mientras caminaba no podía dejar de pensar en la forma en que el anciano había reconocido ciertos árboles y piedras, como si hubiera pasado allí mucho más tiempo del que cualquier persona debería pasar en un lugar así. Y durante varios momentos del regreso, tuve la sensación extraña de que el monte también lo recordaba a él. Para entonces yo ya llevaba varios años haciendo esas caminatas. Había cruzado esos montes en todas las condiciones que uno pueda imaginar. Noches sin luna donde apenas ves tus propias manos. Madrugadas frías donde el aire parece cortar la piel. Y amaneceres tan tranquilos que casi te hacen olvidar por qué estás allí. Pero hay algo que he aprendido con el tiempo.
Las horas justo antes de que salga el sol son las más extrañas del monte. No sé por qué exactamente. Tal vez porque los animales nocturnos todavía están activos y los diurnos empiezan a despertar. O tal vez porque el cuerpo humano ya está cansado después de caminar toda la noche y la mente comienza a jugarte trucos. Lo cierto es que muchas de las cosas raras que me han pasado ocurrieron en ese momento preciso, cuando el cielo todavía está oscuro, pero el horizonte empieza a aclararse apenas. Aquella caminata empezó bastante normal. Era un grupo de 6 personas y todos parecían físicamente preparados para el trayecto, lo cual siempre ayuda. 2 hombres jóvenes, una mujer que venía con su hermano, y una pareja que no hablaba mucho pero se mantenía siempre cerca el uno del otro. Salimos tarde esa noche porque había habido movimiento en uno de los caminos más usados y preferimos esperar a que la zona estuviera tranquila. El aire estaba fresco y el cielo completamente despejado, así que la luna iluminaba bastante el sendero. Eso hizo que las primeras horas de caminata fueran relativamente fáciles. El terreno era plano y el bosque no tan denso como en otras rutas. El problema venía al final. Para llegar al punto donde nos recogerían teníamos que atravesar un barranco profundo que corta la montaña como una cicatriz larga. No es exactamente un cañón grande, pero sí lo suficientemente empinado como para obligarte a bajar con cuidado y luego subir por el otro lado. El sendero que lo atraviesa serpentea entre rocas grandes y arbustos bajos, y cuando el suelo está húmedo, puede volverse bastante peligroso. Esa madrugada el terreno estaba seco, pero la pendiente seguía siendo complicada. Cuando llegamos al borde del barranco, el cielo ya empezaba a cambiar de color. No era todavía amanecer, pero el negro profundo de la noche comenzaba a volverse un azul oscuro muy tenue. Desde arriba podíamos ver el fondo del valle cubierto de sombras largas. El viento apenas se movía y todo estaba tan silencioso que incluso nuestros pasos parecían sonar más fuerte de lo normal. Comenzamos el descenso lentamente. Yo iba adelante iluminando el camino con una linterna pequeña, señalando dónde poner el pie entre las piedras sueltas. El grupo venía detrás en fila, moviéndose con cuidado para no provocar que alguna roca rodara cuesta abajo. A mitad del descenso me detuve un momento para revisar el sendero que continuaba más adelante. Fue entonces cuando noté algo en el fondo del barranco. Al principio pensé que era un reflejo extraño. Entre las rocas del valle había pequeñas luces moviéndose lentamente. No eran muchas, tal vez 4 o 5. Aparecían y desaparecían detrás de las piedras como si alguien estuviera caminando allá abajo con algo que brillaba débilmente. La luz era azulada, muy tenue, y se movía despacio de un lado a otro. Uno de los hombres del grupo también las vio. Preguntó si había alguna carretera cerca o si podían ser vehículos. Le dije que no. Esa zona está demasiado aislada para que haya tráfico a esa hora. Otro del grupo sugirió que podrían ser linternas de otras personas cruzando el barranco desde el otro lado. Pero algo en esas luces no parecía correcto. No se movían como lo hace una linterna cuando alguien camina. Las observamos durante unos segundos más. Uno de los migrantes, un hombre de unos 40 años que había estado bastante callado toda la caminata, dijo que seguramente eran mineros trabajando de noche. Según él, en algunas partes de la sierra hay pequeños grupos que extraen minerales de forma ilegal y trabajan en horarios raros para evitar problemas. Era una explicación razonable, excepto por un detalle importante. Yo conocía esa zona bastante bien. Había pasado por ese barranco muchas veces durante los años y nunca había escuchado de minas allí, ni activas ni abandonadas. El suelo de esa parte de la montaña tampoco tiene el tipo de roca que normalmente se busca para minería. Mientras pensaba en eso, una de las luces desapareció detrás de una piedra grande y luego volvió a aparecer unos metros más cerca de nuestra posición. No lo hizo rápido. Se movió lentamente, casi flotando, como si alguien la estuviera sosteniendo con mucho cuidado. Otra luz apareció a su lado, y luego una tercera un poco más atrás. Desde arriba se veía como si varias pequeñas llamas azuladas estuvieran desplazándose entre las rocas del valle.
Nadie habló durante unos segundos. El grupo simplemente observó en silencio mientras las luces seguían moviéndose. Fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir incómodo. Las luces ya no parecían desplazarse al azar. Se estaban moviendo hacia el sendero por el que nosotros estábamos bajando. No directamente hacia nosotros todavía, pero sí en esa dirección, como si estuvieran siguiendo el mismo camino desde el fondo del barranco. No podía escuchar pasos ni voces allá abajo. Solo veía esas pequeñas luces que aparecían y desaparecían entre las piedras. Uno de los hombres preguntó si debíamos esperar un poco antes de bajar más. Yo lo pensé durante un segundo, pero la idea de quedarnos parados en medio de esa pendiente tampoco me gustaba. Así que les dije que siguiéramos descendiendo, pero que mantuvieran el ritmo y no se separaran del grupo. Continuamos bajando con más rapidez que antes. Las piedras rodaban bajo nuestras botas mientras avanzábamos por la pendiente. El aire comenzaba a enfriarse aún más a medida que nos acercábamos al fondo del barranco. Cuando llegamos al valle me detuve un momento para mirar alrededor. El lugar estaba cubierto de rocas grandes y arbustos secos que crecían entre grietas del suelo. Las luces seguían allí. Ahora estaban más cerca de lo que habían estado antes. No lo suficiente como para ver qué las producía, pero sí lo suficiente para notar que no iluminaban el suelo a su alrededor, como lo haría una linterna normal. Eran más bien como puntos de luz suspendidos en la oscuridad. En ese momento el grupo también lo notó. Nadie dijo nada, pero todos comenzaron a caminar más rápido sin que yo tuviera que pedirlo. Cruzamos el fondo del barranco y empezamos la subida por el otro lado. El sendero ascendía en zigzag entre rocas altas que bloqueaban la vista hacia el valle. A mitad de la subida, escuché que alguien detrás de mí murmuró algo. Cuando miré hacia atrás vi que uno de los hombres estaba señalando hacia el fondo del barranco. Me giré para mirar también. Desde esa altura todavía podíamos ver parte del valle entre las rocas. Las luces seguían moviéndose, y ahora estaban claramente avanzando hacia el sendero. No subían rápido, no corrían. Simplemente se desplazaban lentamente, apareciendo y desapareciendo entre las piedras como si estuvieran explorando el terreno. El color azul de la luz se veía todavía más extraño contra la oscuridad del valle. No esperamos a ver más. Le dije al grupo que continuara subiendo sin detenerse. Nadie discutió. De hecho, el ritmo se volvió mucho más rápido que antes, como si todos hubieran tomado la misma decisión al mismo tiempo. Tardamos unos 20 minutos en salir del barranco por completo. Cuando finalmente alcanzamos el borde superior, el cielo ya estaba aclarando en el horizonte. Una línea gris azulada comenzaba a iluminar las cimas de las montañas lejanas. Me detuve un momento antes de continuar para mirar una última vez hacia el valle. Desde esa altura el fondo del barranco ya estaba cubierto por sombras profundas. No podía ver las rocas con claridad, pero durante unos segundos creí distinguir un último destello azul moviéndose lentamente entre la oscuridad, justo donde habíamos estado caminando minutos antes. Después de eso, no volvimos a ver nada más. El resto de la caminata fue tranquilo. El sol empezó a salir y el bosque se llenó de sonidos normales otra vez. Pájaros, viento entre las ramas, el crujido de nuestras botas sobre el suelo seco. Pero todavía hoy, cuando paso cerca de ese barranco, recuerdo esas luces moviéndose entre las rocas antes del amanecer. Y lo que más me inquieta no es que estuvieran allí, es que parecían saber exactamente por dónde íbamos a pasar. A lo largo de los años había aprendido que el monte cambia, pero nunca había visto un cambio tan repentino como el que encontró aquella noche. Era uno de esos cruces que el narrador ya conocía de memoria. Un trayecto que había recorrido tantas veces que podía hacerlo casi sin pensar, guiándose por la forma de los cerros, por la inclinación de los árboles y por el sonido lejano de un arroyo que corría entre las piedras. Sin embargo, cuando llegaron al punto donde debía comenzar el sendero estrecho que atravesaba la ladera, lo único que encontró fue tierra removida y árboles arrancados.
Un derrumbe reciente había sepultado completamente el camino. La montaña misma parecía haber decidido borrar el paso de los hombres. Durante varios minutos caminó de un lado a otro intentando encontrar alguna señal del sendero antiguo, alguna roca familiar o una marca en los troncos que indicara la dirección correcta, pero no había nada. Todo estaba cubierto por barro fresco y ramas partidas. El grupo que lo acompañaba aquella noche, 4 hombres y una mujer joven, comenzó a inquietarse cuando se dieron cuenta de que el guía estaba tardando demasiado en decidir hacia dónde ir. La luna estaba cubierta por nubes pesadas, y la oscuridad en ese lugar era tan profunda que parecía absorber la luz de las linternas. Finalmente el narrador tomó una decisión que nunca le gustó tomar: improvisar. Señaló hacia una parte del bosque que nunca había recorrido, una zona donde los árboles crecían más juntos y el terreno descendía hacia un valle estrecho que apenas se distinguía entre la neblina. No era la ruta que solía usar, pero tampoco tenía muchas opciones. Volver atrás significaba perder horas valiosas y aumentar el riesgo de encontrarse con patrullas en los caminos más bajos. A medida que avanzaban, el narrador comenzó a sentir que algo no estaba bien. No era solo el hecho de caminar por terreno desconocido. Había algo diferente en aquel bosque. Lo primero que notó fue el silencio. En los montes siempre hay sonidos: insectos, hojas moviéndose con el viento, animales pequeños corriendo entre la maleza. Incluso de noche, el bosque suele estar lleno de vida. Pero allí no había nada. Ni grillos, ni búhos, ni el crujir de ramas bajo el peso de algún animal. El aire mismo parecía inmóvil, como si toda la montaña estuviera conteniendo la respiración. Cada paso que daban se escuchaba demasiado fuerte, como si el sonido rebotara contra los árboles. Siguieron avanzando durante casi una hora en ese silencio incómodo. El terreno se volvió más húmedo y el barro comenzó a pegarse a las botas, obligándolos a caminar con cuidado para no resbalar en la pendiente. Fue entonces cuando el narrador vio las huellas. Al principio pensó que eran marcas de algún animal grande, quizá un oso o un venado que hubiera pasado por allí recientemente. Pero cuando acercó la linterna al suelo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las huellas eran enormes, mucho más grandes que las de cualquier animal que hubiera visto en esos montes. Y lo más extraño era la forma. No estaban organizadas como las de un animal de 4 patas. Las marcas aparecían una detrás de otra, separadas por pasos largos, como si algo muy pesado hubiera caminado erguido a través del barro. El narrador no dijo nada. Sabía que si los demás veían aquellas huellas comenzarían a hacer preguntas. Y lo último que necesitaba en ese momento era un grupo asustado perdiendo la calma en medio de un bosque desconocido. Simplemente apagó la linterna por un momento, fingiendo que estaba revisando el mapa mental que siempre llevaba en la cabeza, y luego señaló hacia otra dirección, alejándolos lentamente del lugar donde estaban las marcas. Nadie protestó. Todos estaban demasiado cansados para discutir. Mientras caminaban, el narrador no pudo evitar mirar hacia atrás un par de veces. No sabía exactamente qué esperaba ver entre los árboles, pero tenía la sensación persistente de que algo los estaba observando desde la oscuridad. No escuchó pasos, ni ramas romperse, ni ningún sonido que confirmara aquella sospecha. Sin embargo, el silencio del bosque parecía volverse cada vez más pesado, como si la montaña entera estuviera consciente de su presencia. Tardaron varias horas más en encontrar un sendero conocido que los sacara de aquella zona extraña del bosque. Cuando finalmente volvieron a un camino que el narrador reconocía, los sonidos normales del monte regresaron poco a poco. El canto distante de un ave nocturna, el susurro del viento entre los árboles, el zumbido de insectos ocultos en la hierba. Fue entonces cuando el narrador sintió que la tensión que llevaba en el pecho desde el derrumbe comenzaba a desaparecer. Nunca le mencionó a nadie las huellas que vio aquella noche, ni a los migrantes que guiaba, ni a otros coyotes con los que a veces compartía historias alrededor de fogatas improvisadas. Con el tiempo,
Aquel sendero nuevo se convirtió en otra de las rutas que usaba cuando las circunstancias lo obligaban a cambiar de camino. Pero cada vez que se acercaba a la zona donde había encontrado aquellas marcas en el barro, siempre elegía rodearla, aunque eso significara caminar varias horas más. Porque en todos los años que llevaba cruzando montañas, había aprendido algo importante. Cuando el bosque se queda completamente en silencio, normalmente es porque algo más grande que los humanos está caminando entre los árboles. Después de tantos años caminando por montañas, selvas y desiertos, el narrador había empezado a sentir algo que antes nunca le había pasado: cansancio. No era solo el cansancio físico de pasar noches enteras caminando, cargando mochilas, cruzando ríos y subiendo pendientes interminables. Era otro tipo de cansancio, uno que se acumulaba lentamente con los años, con cada historia que escuchaba de la gente que guiaba, con cada susto en la oscuridad, con cada momento en que la montaña parecía recordarle que los humanos solo son visitantes en esos lugares. Había comenzado a pensar seriamente en dejar ese trabajo, tal vez conseguir algo más sencillo en algún pueblo del norte, o regresar al sur con su familia después de tanto tiempo viviendo entre caminos ocultos. Por eso, cuando aceptó aquel último encargo, lo hizo con la idea de que sería la última vez que caminaría esos montes como guía. El grupo era pequeño, mucho más pequeño de lo que solía ser. Solo 2 personas, 2 hermanos jóvenes que no debían tener más de 20 años. Se notaba que nunca habían estado en un cruce como ese. Caminaban con una mezcla de nervios y emoción, como si todavía no comprendieran completamente lo difícil que podía ser atravesar aquellas montañas en la oscuridad. El narrador los observaba de vez en cuando mientras avanzaban, recordando a otros grupos que había guiado durante años. Familias completas, hombres que viajaban solos, mujeres con niños pequeños, cada uno con su propia historia y su propia razón para caminar por esos senderos que casi nadie conocía. Aquella noche el camino parecía tranquilo. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba lo suficiente como para no depender tanto de las linternas. El aire era fresco y el monte tenía ese olor húmedo que aparece después de días de lluvia. Durante las primeras horas caminaron sin problemas, siguiendo una de las rutas más antiguas que el narrador conocía, un sendero estrecho que serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos y rocas grandes que parecían haber caído allí hace siglos. Todo estaba tan calmado que por momentos parecía una caminata normal por el bosque. Fue cerca de la medianoche cuando el narrador escuchó el primer sonido extraño. Al principio fue algo muy sutil, apenas un crujido suave detrás de ellos, como el sonido de una rama seca rompiéndose bajo el peso de alguien que caminaba con cuidado. Se detuvo por un momento y levantó la mano para que los hermanos también se detuvieran. Los 3 permanecieron en silencio, escuchando la oscuridad del bosque. Durante unos segundos no se oyó nada más, solo el viento moviendo lentamente las copas de los árboles. El narrador pensó que tal vez había sido un animal, algún venado o un coyote moviéndose entre la maleza. Pero cuando retomaron la marcha, el sonido regresó. Esta vez fue más claro. Pasos, lentos, medidos, como si alguien estuviera caminando a la misma velocidad que ellos, manteniéndose siempre unos metros detrás, justo fuera del alcance de la luz de las linternas. El narrador giró la cabeza varias veces mientras avanzaban, tratando de ver algo entre los árboles, pero el bosque era demasiado denso y las sombras demasiado profundas. Solo veía troncos oscuros y ramas entrelazadas que parecían formar figuras extrañas cuando la luz se movía. Decidió no decir nada. Después de tantos años había aprendido que el miedo es contagioso en la montaña. Si el guía se muestra inseguro, el grupo entero empieza a perder la calma. Así que siguió caminando como si nada estuviera pasando, aunque cada cierto tiempo escuchaba nuevamente esos pasos detrás de ellos, siempre a la misma distancia, siempre ocultos en la oscuridad.
Los hermanos también comenzaron a notarlo. El más joven miraba hacia atrás con frecuencia, iluminando el bosque con su linterna como si esperara encontrar a alguien caminando entre los árboles. Pero nunca veían nada. Solo sombras, ramas y el reflejo ocasional de la luz en las hojas húmedas. Caminaron así durante casi una hora. Los pasos aparecían, luego desaparecían. Luego volvían a escucharse cuando el grupo avanzaba nuevamente. Nunca se acercaban demasiado, pero tampoco se alejaban. Finalmente llegaron al punto donde el sendero descendía hacia el otro lado de la montaña, donde el terreno se volvía más abierto y el bosque comenzaba a dispersarse. El narrador sabía que desde allí el resto del trayecto sería sencillo. Una última caminata corta y estarían fuera de la zona más peligrosa del monte. Cuando alcanzaron ese punto, uno de los hermanos rompió el silencio. «Oiga», dijo con voz baja, ¿alguien más venía con nosotros? El narrador lo miró por un momento, tratando de decidir qué responder. Luego, negó lentamente con la cabeza. «No», dijo con calma, «solo nosotros tres». El joven asintió, pero su expresión no parecía convencida. El grupo continuó caminando hasta que finalmente llegaron al lugar donde debían separarse, un camino de tierra que conducía hacia un pueblo pequeño al otro lado de la frontera. Allí, el narrador se despidió de los hermanos, observando cómo se alejaban lentamente por el camino iluminado por la luna. Durante un momento pensó que todo había terminado, que aquella noche había sido solo otra caminata larga en la montaña. Pero antes de marcharse, algo lo hizo mirar hacia atrás una última vez. El bosque estaba oscuro y silencioso detrás de él. Los árboles formaban una pared negra que parecía tragarse la luz de la luna. Al principio no vio nada, hasta que sus ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad. Entre los troncos, a cierta distancia, había una silueta. No se movía. No caminaba hacia él. Simplemente estaba allí, de pie entre los árboles, observándolo. El narrador no pudo distinguir su rostro, ni su forma con claridad. Solo la impresión vaga de una figura alta, demasiado inmóvil para ser un animal, demasiado silenciosa para ser otra persona caminando por el monte. Se quedó mirándola durante unos segundos que parecieron mucho más largos. Luego la silueta dio un paso hacia atrás y desapareció entre la oscuridad del bosque. El narrador nunca volvió a cruzar aquellas montañas después de esa noche. Con el tiempo encontró otro trabajo, lejos de esos senderos ocultos y de las historias que solo existen para quienes pasan demasiado tiempo caminando por la frontera. Pero incluso años después, cuando recordaba su último cruce, había algo que nunca lograba explicar del todo. Porque durante todo ese trayecto, él estaba seguro de algo. Los pasos que escuchaban detrás de ellos no sonaban como los de una sola cosa.